Tecnología fascinante y omnipresente en nuestra vida cotidiana. El hipertexto es una herramienta poderosa que ha revolucionado la forma en que accedemos y navegamos por la información en línea. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible saltar de un artículo a otro con un simple clic? ¿O cómo se entrelazan las páginas web para ofrecernos una experiencia de navegación fluida? En este recuento te sumergirás en el intrigante universo del hipertexto. Aquí descubriremos la accesibilidad, la reusabilidad, el dinamismo, transitoriedad, su apertura, entre otros temas. Acompáñanos a descubrir qué nos tiene este sorprendente viaje de la mano del hipertexto. Pero, para entrar en contexto, le contaré un resumen sobre la historia del hipertexto. La historia del hipertexto se remonta en la década de 1940, aunque sus conceptos fundamentales comenzaron a tomar forma en la década de los 60. Van Never-Bush y el Memex en 1945. Van Never-Bush, un científico e ingeniero estadounidense, propuso una máquina teórica llamada Memex en un artículo titulado As We May Think. Esta máquina hipotética se concibió como una forma de almacenar y organizar información en microfilmes y permitir la navegación no lineal a través de los enlaces asociativos. Ted Nelson y el término hipertexto, 1965. Ted Nelson, un pionero en el campo de la informática, acuñó el término hipertexto en su obra File Structure for the Complex, The Changing and the Interminate. Estructura de archivo para lo complejo, lo cambiante y lo indeterminado. Nelson visualizó el hipertexto como un sistema de documentos interconectados mediante enlaces electrónicos. Proyecto Xanadu, 1960 al 1980. Ted Nelson también fundó el proyecto Xanadu con la visión de crear un sistema global de hipertexto que permitiera el acceso a la información de manera no jerárquica y la atribución adecuada de créditos a los autores. Aunque el proyecto no se materializó completamente, sentó las bases para futuras innovaciones en hipertexto. Hypertext Editing System, 1968. Douglas Engelbart y su equipo del Stanford Research Institute desarrollaron el Hypertext Editing System, una de las primeras implementaciones practicadas de hipertexto. HES, por sus siglas en inglés, permitía a los usuarios crear y editar documentos mediante enlaces hipertextuales. World Wide Web, 1989. Tim Berners-Lee, un científico de la computación británico, inventó la World Wide Web (WWW) mientras trabajaba en el CERN. La WWW fue una implementación práctica de hipertexto que permitía la navegación global a través de enlaces y el acceso a información en línea mediante el uso de hipervínculos. Expansión de la web y estándares, 1990 al 2000. En la década de 1990, la web experimentó un crecimiento exponencial y establecieron estándares como el lenguaje de marcado HTML, Hypertext Markup Language, y los protocolos HTTP, Hypertext Transfer Protocol, para permitir la interconexión de recursos en línea. Desde entonces, el hipertexto ha continuado evolucionando con el desarrollo de tecnologías como blogs, wikis, plataformas de redes sociales y aplicaciones móviles que han permitido una mayor interacción y colaboración en la web. El hipertexto sigue siendo una parte integral de la experiencia de navegación en línea y ha revolucionado la forma en que accedemos y compartimos la información en el mundo actual. Características del hipertexto. La reusabilidad es una característica del hipertexto. Consiste en la propiedad que presenta la información digital de poder ser fácilmente accesible,
recuperable, transmisible y transportable. La reusabilidad ha suplantado a la reproductibilidad. Hoy se habla de circulación y distribución de documentos, más de producción. En otras palabras, la reusabilidad es la capacidad que ofrece un hipertexto en volverse a usarse. La reusabilidad es un factor del tipo externo, ya que es perceptible por los usuarios o clientes. Por ejemplo, al momento de utilizar partes de un software diferente, también en el caso de los usuarios que son programadores, utilizando partes de códigos creados en otros desarrollos para su propio trabajo. Hemos visto a medida que pasa el tiempo cómo la reusabilidad ha suplantado a la reproductibilidad. Hoy se habla de circulación y distribución de documentos, más que de producción. La imprenta, la rotativa o la multicopista servían para sacar miles de ejemplares al igual por medio de la misma plancha. El FISMIL, el microfilm y la fotocopiadora permitían la copia exacta del documento mediante una fotografía que incluía todo lo que ésta podía. Como se ha mencionado, el dinamismo corresponde a una característica del hipertexto, donde las acciones del usuario son las que generan y hacen presentes los documentos virtuales, ofreciendo mediante el interfaz del usuario herramientas precisas, facilitando el trabajo de lectura y redacción. La idea principal es que los hipervínculos o enlaces permiten que los usuarios naveguen de un lugar a otro dentro del texto o en diferentes documentos, páginas web o recursos multimedia. Estos enlaces pueden ser tanto internos dentro del mismo documento como externos que llevan a otro lugar en el mismo documento o a otro documento diferente. Así el lector puede saltar de una sección a otra o de una idea a otra según sus intereses y necesidades. Por lo tanto, el dinamismo se puede entender también en este otro sentido, como el resultado de un proceso que genera un documento antes no existente. El dinamismo en este sentido está muy estrechamente ligado a otra característica del hipertexto, como es la interactividad, que son las acciones del usuario las que generan y hacen presentes los documentos virtuales. Claro que previamente el hipertexto debe haber sido diseñado con estas facultades técnicas y debe ofrecer mediante el interfaz del usuario las herramientas precisas para que el usuario pueda llevarlas a cabo. El hipertexto, estaré hablando sobre las características del hipertexto y su apertura. Tenemos que ese es un texto que está vinculado a otra locación en el mismo documento o a diferentes documentos en la misma computadora o en el internet. Es una herramienta con estructura no secuencial que permite crear, poder agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos. Por ejemplo, si me preguntan la importancia del mismo, este facilita la lectura y ofrece la oportunidad de crear una ruta propia. La experiencia con el hipertexto le da al usuario un mejor manejo estratégico del mismo y lo vuelve más crítico con el contenido de la internet. Si me preguntas si tienen ventajas, la gran ventaja que permite la estructura del hipertextual es poder facilitar la localización de información relevante. Sin embargo, la estructura hipertextual también puede acarrear una serie de desventajas, como pueden ser la desorientación y el desbordamiento cognitivo. La potencia del hipertexto radica en los enlaces. Saludos cordiales, mi nombre es Carlos Rafael Pérez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de OIM y en el día de hoy les estoy hablando sobre una de las características del hipertexto, en este caso es la usabilidad. La usabilidad a menudo es confundida con la interactividad. Se trata de dos características que están muy relacionadas y que comparten un espacio de análisis en común, pero ambas voces no son sinónimos. En realidad, la usabilidad es un concepto más amplio que abarcaría no solo la interactividad, sino también todas las formas de representación de los datos de un hipertexto. La usabilidad sería la medida en que un hipertexto puede ser utilizado por los usuarios para explotar al máximo todas las posibilidades del hipertexto.
La usabilidad permitirá que el usuario logre unos objetivos concretos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un determinado contexto de uso. La usabilidad está pues muy relacionada con el diseño del hipertexto y más concretamente con el diseño enfocado hacia el usuario. El diseño debe tener en cuenta la legibilidad y la comprensión del texto por parte del usuario y que la navegación se represente como un hecho fácil y agradable. Las herramientas de navegación y otras herramientas de interacción, ayuda, búsqueda y guía, tienen como fin orientar y guiar al usuario por los distintos recorridos posibles para evitar que se desoriente, para que encuentre la información rápida, segura y sencilla. La información debe ser clara, el diseño de interfaz debe ser eficaz y efectivo, de fácil manejo de aprendizaje, y los recursos de herramienta utilizados deben servir para cumplir a la perfección las funciones específicas con el menor número de pasos posible. Hasta aquí ha sido todo sobre una de las características. El hipertexto en su concepto es asociado a la informática y hace referencias al sistema que permite enlazar texto entre sí. Este permite al usuario acceder a información que la interesa a través del tema relacionado en vez de hacerlo de forma secuencial, es decir, gracias a los hipervínculos en los lectores salta de un tema relevante para el otro, de manera que él crea unas propias experiencias de lectura. El hipertexto fue creado en la década de los 60 por un filósofo y psicólogo estadounidense, Dan Howard Nelson. Él quería poner nombres a una nueva forma de la lectura en la que el usuario lee de manera lineal, interactiva y que surgió a través de la informática. Esto con la aparición del Internet. O sea, al momento de aparecer el Internet, automáticamente el procedente fue del hipertexto. Es decir, para poner un hipervínculo en un texto en World Wide Web, WWW, creó un protocolo HTTP, o sea, Hypertext Transfer Protocol, como su significado en español, que significa protocolo de transferencia de hipertexto. Este protocolo permite la comunicación entre sistemas de información para transferir sus datos entre ellos y cambiar las redes de diferentes ordenadores con páginas enlazadas, como decía anteriormente, en esta vez de HTML, una página web de archivo multimedia. Podemos observar unas grandes diferencias en la lectura con respecto a los libros impresos de todas las vidas, ya que esto en la lectura se realizan de formas secuenciales. En el lector comienza el principio y termina por el final, o sea, con una coincidencia extraordinaria. En estos casos de los hipertextos, el cambio del usuario suele realizarse de forma no lineal, por hecho de que pueden visualizar la información, una secuencia, sino siguiendo los intereses de sus búsquedas en el concepto que llamamos la atención en el momento. Hacemos referencia. Apareció los ordenadores y esto comenzó a ser utilizado por la mayoría de las sociedades en ese tiempo. De hecho, los textos adquirieron una nueva dinámica mucho más interesante, o sea, y mucho más interactiva que cada respuesta a la necesidad de los usuarios de tener información de forma mucho más rápida que la tradicionalmente anteriores. La rapidez de información que actualmente se recibe resulta muy ventajosa para el área de educación, ya que esta ayuda a facilitar la comprensión y presentación en un tipo de narrativa mucho más dinámica que la interactiva. Es decir, en el ámbito de la literatura existen algunas informaciones de los expertos y teóricos de la literatura de que el uso de los hipertextos no es utilizado
únicamente en el medio de digitales, o sea, no son utilizados solamente en el medio de digitales, sino que estos pueden ir más allá.